Bueno, saludo a los hermanos, a los amados hermanos, a la iglesia y a los amigos que escuchan, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con la última etapa, última sección de la Biblia, los cambios en la versión Reina Valera 1960, en este caso en el Nuevo Testamento, en las epístolas y hasta el Apocalipsis de Juan. La etapa número 6. Vamos a hablar de los versículos modificados, tergiversados, que permiten predicar otra doctrina. Tú cambias una palabra, en base a esa palabra puedes predicar una doctrina inexistente en la revelación de Dios. Algo que nadie va a pensar, porque todo el panorama, el contexto, la declaración de Dios y el entendimiento que el Señor dio a través de la historia, nunca jamás va a apuntar hacia ciertos lugares. Pero si hay alguien que cambia una palabra por inocencia, supongámosle por inocencia, y no sigue lo que el Señor dejó, de ese punto puede partir totalmente una nueva doctrina, una nueva enseñanza, un nuevo entendimiento. Usted puede predicar que la salvación no se pierde en base a cierta palabra modificada. Usted puede predicar la predestinación porque existe la palabra predestinación en la versión Reina Valera 1960 que no existe en el Textus Receptus. Entonces, con la palabra predestinación usted puede armar una doctrina que nunca fue teología de Dios. Nunca. Cuando Dios habló fue sencillo a indicar algo, mientras que esa palabra te permite armar una doctrina que no puedes armarla con el Textus Receptus. Interesante, ¿no? Todo esto se generó en la Casa Blanca, en la Facultad de Teología de Satanás, en donde él le enseña a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles y a los profesores en teología que son ocultistas, que están en los seminarios, en la universidad, en los lugares que él preparó para ese objetivo. Como él no podía entrar en el pueblo de Dios, necesitaba tener su lugar de invasión. ¿Y qué mejor de un lugar de cátedra y de excelencia? ¿Quién iba a desconfiar de eso? Para eso usó entonces a la élite ocultista, para que genere los primeros seminarios, institutos, facultad de teología y todo, para estar a un nivel de doctorado, para ayudar a la iglesia. Por supuesto que no. Para eliminar la sencillez y hacer una casta, un grupo que sí se pueda beneficiar de todo y que introduzca todo lo que Satanás quiere. Y eso es lo que está haciendo. Ese fue el fin, el propósito, y eso está hecho. Lo he mencionado en otras secciones y lo voy a volver a mencionar antes de ingresar. A cada versículo, una selección de versículos de las epístolas, de las 21 epístolas, para ver los cambios que se han hecho y usted tenga un panorama. Muchas veces me pregunté en otros tiempos de mi vida, ¿por qué el Señor llamaba, preparaba y hacía que ciertos hombres tengan no solamente una institución nueva, una iglesia nueva, una organización nueva, siendo que las iglesias tienen libertad de culto de hace muchos años ya? ¿Por qué es necesario eso? No lo comprendía al no comprender lo que venía sucediendo. Pero luego, con el correr del tiempo, entendí que no hay otra forma, no se puede. No vas a poder enseñar la sana doctrina, no vas a poder predicar la palabra de Dios correcta, no vas a poder hablar como Dios quiere en esos lugares, porque esos lugares están totalmente controlados por la falsa doctrina, por el engaño, por las Biblias tergiversadas, corruptas, espurias. La doctrina se hace en base a las corrupciones ya hechas en la Casa Blanca.
en la Facultad de Teología del Diablo. Entonces, claro, todas esas cosas yo no las sabía. Y había escuchado y leí, escuchado porque obviamente no estaba en el español, pero sí la persona que entendía perfectamente el idioma del libro, si no lo hubiese leído yo personalmente, pero él me comentaba lo tremendo de ese libro y me mencionó, me dice, este hermano tuvo una experiencia con el Señor así, así, y después me habló de esta sección que yo le quiero mencionar. Luego de un tiempo, este hermano tuvo una inquietud, porque el Señor a mí me declara cada cosa, y cuando yo necesito algo, Él me lo enseña, por qué hay esto, esto, esto y esto. Y esa era la inquietud, la intriga que él tenía. Entonces, cuando tuvo una nueva experiencia con el Señor, le dice, Señor, ¿por qué existen tales cosas? ¿Cuál es el rol de la Facultad de Teología, de las universidades, de los institutos y de los seminarios? ¿Cuál es la función? Y el Señor le dice, esas son cosas mundanas de este mundo. Son cosas mundanas. Y después continuó, porque saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen a un Cristo de la historia, a un Jesús de la historia, a un Jesús muerto, sin vida. En un lugar así, ¿qué no podrá hacer Satanás ahí? ¿Qué no podrá introducir? ¿A quién no podrá sobornar? ¿A quién no le ofrecerá viajecitos, sueldo? ¿Y quién no lo aceptará? Si tienen a un Jesús de la historia no real. Saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. ¿Cuál será el problema para hacer los cambios que hicieron y predicar las tergiversaciones y el engaño doctrinal? Ninguno. Si ellos están ahí por interés, por negocio y por las gratificaciones. No por Jesús porque ni siquiera lo conocen. No por Dios porque no tienen ninguna vinculación ni conexión con Él. Todo lo que se sigue es un rito, un ritual, una ceremonia, que es el trabajo. No tiene nada que ver con un servicio a Dios, por un llamado y por una relación directa con Él, sino simplemente porque es un buen lugar para pasar la vida. ¿Le gusta esa idea? Bueno, en el 100% de los casos es así. De ahí sale toda la perversión. Con ese fin se hicieron esas cosas. Destruir y controlar el Evangelio. Ese fue el propósito. Vamos a ingresar entonces en los cambios. Vamos a la epístola a los romanos. Veamos este cambio. En algunos me detendré más, en otros menos, porque la intención es que usted lo escuche. Y al escucharlo usted ya puede sacar sus propias conclusiones. Si vamos a Romanos 1.21, versión Reina Valera 1960, dice en la oración que es la que está modificada, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en su razonamiento. ¿Qué dice el texto Receptus? Antes se desvanecieron en su fantasía. Uno habla de, la Reina Valera, de multiplicar, envanecieron, se hicieron cada vez más vanos, sumaron, mientras que el texto Receptus habla de disminuir. Nosotros tenemos razonamiento y el texto Receptus habla de fantasía. ¿Cómo va a hablar usted lo mismo? De ninguna manera, imposible, imposible, totalmente imposible. Pero acá el sinónimo de razonamiento es fantasía. Pues usted puede armar cualquier doctrina totalmente anti Dios. Bueno, vamos a otra cosa, a otro cambio que dan vuelta a las cosas, y al dar vuelta a las cosas, ellos los ponen para el sentido que ellos necesitan. Romanos 2.20, versión Reina Valera 1960, dice que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tienen la forma de la ciencia y de la verdad, o sea que se aproxima a la ley y a la verdad. No es la verdad en sí. La forma, se aproxima, está por ahí. ¿Qué dice el texto Receptus? Que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Lo dan vuelta. Y al darlo vuelta,
obviamente tiene su cambio de dirección. Si usted está yendo, supongamos, hacia un pueblo, y usted da vuelta y va hacia el otro lado, sigue yendo hacia el pueblo anterior. Si usted está yendo hacia la ciudad de Buenos Aires, por la ruta panamericana, pero usted da vuelta y sigue en el otro sentido, ¿usted sigue yendo hacia la ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que no. Bueno, el dar vuelta a las palabras es lo mismo. No va a poder hablar lo mismo. Esto es algo que está muy importante aquí y que usted ve tácitamente. No se dicen muchas cosas, solamente se hacen. Y usted le puede hablar de infinidad de versículos bíblicos que dice que tal cosa no va, no funciona, no es así. Ninguna organización, institución, nadie lo respeta. Muy pocos, prácticamente nadie, muy poquitito. ¿Por qué? Porque tienen un texto ahí que les sirve a la hora de las batallas. ¿A qué me refiero? La ley de Moisés. La ley de Moisés fue entregada para Israel hasta que vino Jesús, Juan el Bautista. Eso lo dice la historia, eso lo dice toda la Biblia. Ahora tenemos un texto acá que no dice eso, por lo menos en la versión Reina Valera 1960. Hablando de la justicia de Dios, mire lo que dice en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. O sea, que teníamos la justicia de la ley, pero también tenemos esta. No la está anulando, la está complementando. Pero ahora, aparte de la justicia de Dios esta, tenemos esta justicia. Dos justicias. ¿Cómo hace usted entonces para negar que la ley de Moisés y lo que dice en el Antiguo Testamento, todo del tratado legislativo de Israel, no se puede hoy aplicar en la iglesia? Porque ahí está diciendo que las dos están en vigencia, no está anulando. ¿Qué hace usted ahora? Pero ¿qué dice el Textus Receptus? Escuche. Pero ahora, sin la ley de Moisés, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Una elimina la ley de Moisés porque no se puede aplicar de acuerdo al pacto como corresponde, y la versión Reina Valera 1960 la incluye. Por eso las organizaciones mantienen todo lo que tiene que ver con la tergiversación de los textos y con toda la tergiversación en la usura material económica, y le toma como base el Antiguo Testamento por ese versículo, pero nunca se lo dicen. Solamente se lo van a decir en una guerra campal, y si usted usa la Reina Valera 60 sin conocer el Textus Receptus, queda aniquilado. Pero ese versículo es mentira. En esa condición está usted hoy. Usted decide. Vamos ahora al Evangelio de los bienes, en Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Usted alguna vez escuchó eso, el Evangelio y los bienes? Yo no lo escuché nunca. ¿Por qué? Porque no está en la versión Reina Valera 1960. Leamos el versículo y vamos a leer después que dice el Textus Receptus. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Escuchó usted de los bienes? ¿El Evangelio de los bienes? No, no se escuchó nada. Bueno, entonces vayamos a ver qué dice el Textus Receptus. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Por eso no se predica de los bienes del Evangelio. Se predica de cómo usted debe dar al Evangelio para que el ministro tenga prosperidad. Al revés. Dice, de los que anuncian el Evangelio de los bienes que la persona recibe. Nunca escuché predicar un mensaje de eso. Afuera la redondez de la tierra, chau. Romanos 10, 18, versión Reina Valera 1960. Ahí se tiene la redondez de la tierra, que la tierra es redonda. O sea que en el Textus Receptus hay de 8 a 10 menciones en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de la redondez de la tierra. Y por si alguno dice, sí, la redondez es el círculo que se genera, pero eso no anula que sea plana. Y cuando dice que es un globo, ¿qué hace usted? Un globo no puede ser plano, salvo que esté desinflado, ¿eh?
pero entonces ya no es globo tampoco. Vamos a ver qué dice Romanos 10:18, versión Reina Valera 1960. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué dice el Textus Receptus? Más digo, ¿no han oído? Cierto, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta el extremo de la redondez de la tierra las palabras de ellos. O sea, la redondez no lo tenemos hoy en la versión Reina Valera. Entonces, ¿cómo usted va a poder confirmar que la tierra es redonda, como está claramente mencionado? Y los hermanos que han tenido experiencia, que el Señor los llevó al cielo, ellos vieron la tierra redonda, no plana. Pero bueno, el testimonio de Dios está en el Textus Receptus, no está en la versión Reina Valera 1960. Aquí vienen cómo ellos vienen modificando, cambiando y llevando el texto bíblico hacia otro lugar. Por eso lo he dicho muchas veces, las palabras definen qué se va a enseñar, predicar y a qué lugar uno va a ir. Ya en el Antiguo Testamento se viene haciendo este cambio y como consecuencia de eso se predica totalmente otra enseñanza, otro evangelio, otro Dios, otra teología. Fueron cegados. Vamos a ver cómo es esto. De esta manera, usted va a predicar otra cosa, va a salir de lo que Dios habla y obviamente no va a poder predicar lo mismo bajo ningún aspecto. Romanos 11:7, versión Reina Valera 1960 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Fueron endurecidos. Lo he explicado en otras etapas del estudio, pero lo voy a mencionar nuevamente. La única manera de endurecerse una persona, en el sentido teológico que Dios habla, es cuando la persona sabe exactamente, recibió el testimonio de Dios, la enseñanza, la educación correcta. Pero la persona decide no obedecer. ¿Quién puede vivir así? Eso es demasiado. De esa manera no. Y entonces la persona se va cerrando a esa enseñanza, a esa educación. De ese modo se va endureciendo. Bueno, a eso se refiere. Tiene entendimiento, tiene conocimiento, tiene la sabiduría, no tiene la voluntad para obedecer. Como tal, se endurece, no le sirve. Rechaza, no habla, ese tema queda fuera. ¿Eso dice el Textus Receptus? No. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para predicar lo mismo si no hablan de lo mismo? Vamos al Textus Receptus. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos la han alcanzado y los demás fueron cegados. Cegados es cuando nunca tuvieron el conocimiento, nunca tuvieron la enseñanza, nunca tuvieron la educación que deberían tener, por tal motivo no entendían, no le era dado a comprender, no podían elegir. Eso es ser cegado. ¿Va a hablar usted de lo mismo? De ningún modo. Porque si usted nunca fue enseñado sobre algo, nunca se lo explicaron, no lo comprendió, no lo va a aceptar posteriormente. Más si usted tiene una enseñanza distinta. Usted se va a oponer y rebelar. Eso es lo que hizo Israel, esa es la realidad. Pero fueron ¿qué? Cegados. Entonces, endurecidos y cegados no es para nada lo mismo. Por eso nunca va a predicar lo mismo. Entonces, los tergiversadores del texto, si quieren dar a conocer ciertos errores o la doctrina que ellos quieran predicar, con conocimiento de causa de lo que se ha hecho, te va a enredar como quieras. Y tú no vas a poder decir que no es así porque el texto bíblico lo dice así. Veamos otros cambios que llevan de un lado para otro. El resultado final va a ser otro. Romanos 11:30, versión Reina Valera 1960 dice, pues
como vosotros también en otros tiempos erais desobediente a Dios. Ahí está el tema, erais desobediente a Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea que está haciendo una comparación y hablando de la desobediencia del hombre, del gentil o de los judíos israelitas. Erais desobediente a Dios. ¿De eso hablaba Pablo? No. ¿Cómo va a ser usted para predicar de lo que hablaba Pablo si usted tiene otra sentencia? Erais desobediente a Dios. Te va a tener que hablar, con la versión Reina Valera 1960, eso, que eran desobedientes a Dios. ¿Eran desobedientes? Sí lo eran. Pero Pablo no se refirió así a esos actos. ¿Cómo va a predicar usted lo mismo? Vamos al Textus Receptus. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, ¿usted va a poder predicar lo mismo sobre la fe que sobre la desobediencia? ¿Son sinónimos esas cosas? ¿Y cómo va a ser para predicar? Si Dios está hablando de fe, no creísteis, cuando nosotros hoy tenemos desobediencia, que son las consecuencias de no creer, de no tener fe. La desobediencia es la consecuencia. Nosotros no tenemos el núcleo de la información. ¿Y a dónde va a ir? A cualquier lado, cualquier cosa a predicar. Renovación de vuestras almas. Veamos esto que es un cambio, dos cambios en el versículo. Y así es, por eso es una verdadera debacle ecuménica la que hay. Romano 12.2, versión Reina Valera 1960. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos oraciones modificadas. La primera dice, por medio de vuestro entendimiento. Cuando habla entendimiento, eso no dice el Textus Receptus. Y lo que sigue, y para que comprobéis, tampoco habla de comprobar el Textus Receptus. ¿Cómo hace usted para predicar lo que realmente Dios definió ahí? Habló ahí. No puede. Va a tener que decir otra cosa. En donde nosotros tenemos de vuestro entendimiento, mire lo que dice el Textus Receptus, renovación de vuestra alma. Nosotros tenemos que hablar de la renovación del alma y hoy tenemos en nuestros días entendimiento. Nosotros tenemos que predicar para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué tenemos hoy para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios? Dos cosas totalmente distintas. Y esto no es ninguna inocencia. Tú no estás hablando lo que Dios habla, estás tomando una base que no tiene nada que ver con aquello que Dios habló. Como consecuencia, predicarás cualquier cosa. Hágase en simplicidad. ¿Es lo mismo ser simple que lo que tenemos hoy? Veámoslo. Romanos 12.8, versión Reina Valera 1960. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. La oración modificada es el que reparte con liberalidad. Vamos a ver qué es el Textus Receptus ahí. El que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Va a hablar lo mismo? ¿Va a actuar de la misma manera? ¿Va a tener la misma dirección? No. ¿Y cómo va a ser entonces para entender la voluntad de Dios exacta, perfecta? Va a andar por cualquier lado. El que reparte con liberalidad. Esto habla de mucho. Bueno, eso es lo que quieren hoy. Mientras que el texto bíblico dice, el que reparte, hágalo en simplicidad. Sencillamente. No va a poder hablar para nada lo mismo. Esto es para que usted tenga una idea de cómo va a ser para predicar el Evangelio y la verdad de Dios con todos estos cambios. Y estamos hablando de básicamente 450 oraciones modificadas, cambiadas, en las epístolas y el Apocalipsis. ¿Cómo va a ser para hablar lo mismo? Romanos 12:17. Acá sacaron algo. Se refieren a uno y a uno dejan afuera. Veámoslo. Romanos 12:17, versión Reina Valera 1960.
no paguéis a nadie mal por mal. Y en la oración que viene la eliminación es en lo que sigue. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de los hombres, o sea, acá en la tierra. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. No pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno, no solo delante de Dios, o sea que eliminaron a Dios en la versión Reina Valera 1960. No solo delante de Dios, más aún delante de los hombres. Sacaron la mención de Dios de ahí. Odian a Dios. Una Biblia que odia a Dios, es esa. Veamos ahora, vamos a ir entrando en Corintios, vamos a tomar 1 o 2 ejemplos nada más porque el tiempo se nos termina, y vamos a ver cómo ellos relativizan las cosas para que sea todo relativo, ecuménico y como es hoy. Llamados santos, o sea que son santos. ¿Qué tenemos nosotros? Veamos, primera a los Corintios 1, 2, versión Reina Valera 1960. A la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. Mire qué contradicción. Son santificados y ahora llamados a ser santos. Es una contradicción, es eso. Con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Jesucristo, dice ahí, pero es Jesús el Cristo, Señor de ellos y nuestro. Una contradicción en el mismo pasaje, en el mismo, reitero, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, si usted es santificado. Y después dice, llamado a ser santo, ¿cómo? ¿Son o no son? Una mentira. Vamos al Textus Receptus. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en el Cristo Jesús, llamados santos. Claro, por supuesto, son santos. ¿Vio la contradicción ahí? ¿Usted le sirve esa Biblia? ¿Por qué? Porque ellos no quieren personas que iban en santidad. ¿Que vos sos perfecto? Te dicen. ¿Que vos sos santo? Claro, con esa Biblia nadie es santo. Por eso hay todo tipo de corrupción. Por eso se puede robar, mentir, adulterar, fornicar, de todo, porque no hay santo. Es una Biblia que no odia la santidad. Pero el Textus Receptus mantiene la verdad y la santidad. Se lo reitero una vez más, una contradicción alevosa. Dice así, primero a los Corintios 1, 2, versión de Casiodoro de Reina 1569, el Textus Receptus, lo que debemos saber. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en el Cristo, llamados santos, porque lo contrario tendría que negar la santidad. Qué terrible, ¿eh? Y por eso no hay santidad en la iglesia. Ven como quieras, anda como quieras, el cielo es tuyo, pero es de fuego esa es la pena. Veamos aquí cómo cambian las cuestiones, porque aunque parece lo mismo, no es lo mismo y no va a hablar lo mismo. En toda lengua. Primero a los Corintios 1, 15, versión Reina Valera 1960. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando usted escucha en toda palabra, entiende que se le habló la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. ¿Qué dice el Textus Receptus? Que en todas las cosas sois enriquecido en él, en toda lengua y en toda ciencia. Está hablando del don de hablar otros idiomas. Normal, común. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Cambiado a palabra. No le gusta que el Espíritu de Dios comunique a través del hombre. Odia la obra del Espíritu Santo. Por eso la iglesia con esta Biblia son ecuménicas. Último, porque se nos va el tiempo, pero mire esto, así de terrible. Primero a los Corintios 1.8, versión Reina Valera 1960, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, que eso ya sabemos que es una blasfemia y una maldición, Jesús el Cristo. Mire lo que, con la última oración, para que seáis irreprensibles en el día. Bueno, usted lee así, pasa, porque irreprensible tiene que ser una persona muy entendida, pero pasa. ¿Qué dice en realidad el Textus Receptus? El cual también os confirmará que permanezcáis sin pecados hasta el fin, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si a usted le hablan que sin pecado, usted tiene bien claro que tiene que estar en santidad. Si le dicen irreprensible, usted pasa derecho. Ese es el efecto. Esta Biblia odia la santidad,
odia la vida santa de los hombres, ama el pecado y llevar a todos al infierno. Usted decide. Bueno, en el próximo programa continuamos con este asunto. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos y hasta entonces, si Dios así lo permite.